Cafecito veracruzano listo para platicar con ustedes en un especial más al puritito estilo de All In Sports. Amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un compendio de las mejores series, películas y documentales que hablan del tema que tanto nos gusta y nos apasiona, que es este deporte centenario como pocos, el tenis, que en estos momentos está viviendo todavía una época dorada y que se dispone a dar el siguiente paso a una nueva era. ¿Será Carlitos Alcaraz ese líder? Parece ser que sí. Por lo pronto, aquí les traigo lo mejor. Fíjense que en los últimos años ha habido una extraordinaria cantidad de contenido que se ha creado. Durante años tuvimos muy poca cantidad de material hablando respecto del tenis, ¿no? Y hoy en día tenemos realmente joyas extraordinarias, desde películas hasta documentales, docuseries, como les llaman ahora, y con tantas plataformas que tenemos, ¿no? Así es que bueno, hemos decidido, obviamente hemos visto todas, les traemos 15 opciones maravillosas. No es que sean mejores las últimas, pero sí, obviamente, voy en una tendencia de lo que a mí más me gustó, de menos a más. Pero les anticipo, desde la 15 me encanta. O sea, la verdad creo que el contenido es extraordinario. Hay de todo tipo de contenido, como les digo, de todo tipo de historias. Por ejemplo, Serena Williams, aparecen 3, ¿no? 3 documentales muy especiales. Bueno, son 2 documentales y obviamente la película de King Richard, ¿no? Que habla de la majestuosa historia de su padre. Así como esa, muchísimas historias más que se cuentan ahora alrededor de este maravilloso deporte que es el tenis. No te lo pierdas para que lo disfrutes en estas vacaciones. Ahora que sobre el tiempo, hay muchísimo material y contenido del tenis que vale la pena. Quédate aquí y no te lo pierdas. Y arranquemos con el número 15. Breakpoint de Netflix. Definitivamente no me fascina, ya lo saben ustedes, ya lo hemos platicado. Creo que no explotan como deberían explotar un deporte tan apasionante y tan dramático como lo es el tenis. Creo que es bastante superflua. Se va por cosas de poco interés realmente, ¿no? Como ciertas relaciones de los tenistas y cosas así. Profundiza en cosas que al final yo creo que no es tan interesante, sobre todo para aficionados de hueso colorado al tenis, ¿no? Posiblemente para gente que no conoce muy bien el deporte, que no está muy familiarizada con el tenis, Breakpoint pueda ser una excelente opción, ¿no? Es una temporada. Ya salieron los capítulos de este año, ¿no? Recordemos que empezamos con Kyrgios, con Berrettini, con Taylor Fritz. Están también Paula Badosa, Ons Jabeur, Tomaglovic, Félix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe y Arnia Sabalenka, ¿no? Hasta ahorita son quienes han formado parte de este elenco de Netflix. Cada capítulo dura 50 minutos. Y bueno, pues la verdad es que es una gran opción. Si no la han visto, véanla. Yo ya vi las 2 temporadas. Yo que sí soy un clavado, les digo, es la que más corta se queda de las 15 que les traigo. La número 13 me fascina. Además, habla de este personaje que tenemos aquí en este Funko. Ya se los presenté. John McEnroe, uno de mis primeros grandes ídolos de la infancia. Un personaje polémico, carismático, explosivo, pasional, un tenista que lo tenía todo, ¿no? Y que además tenía como rivales a tipos fríos como Bjorn Borg o, peor aún, como el señor Ivan Lendl. Entonces hacía que uno se fuese directamente por ese tipo de tenistas que transmiten tanto desde la cancha, ¿no? Era imposible no sentirse identificado con este personaje que en su documental reconoce que ni 37 psicólogos y psiquiatras fueron suficientes para controlar su carácter indomable. Una maravilla de documental, no se lo pierdan, está en Apple TV,
dura 1 hora 43 minutos. Maravilloso. McEnroe, el chico malo del tenis. Una de las mejores opciones que les traigo, definitivamente, dirigido por Bernie Douglas. No se lo pierdan, porque definitivamente McEnroe forma parte de la historia grande del tenis. Es el puente entre esa era de Connors y luego lo que fue la grandísima era de Sampras y Agassi para el tenis estadounidense, ¿no? Definitivamente la década de los 80s, cuando se habla de tenis estadounidense, se habla de John McEnroe, un personaje infaltable en la historia del tenis. No te lo pierdas porque es un documental que vale muchísimo la pena. El número 13 es fantástico, es un 30x30 de ESPN maravilloso que rinde homenaje a una de las rivalidades más grandes en la historia del tenis, como fue la de la tenista estadounidense Chris Evert y la tenista checoslovaca en ese momento, la señorita Martina Navratilova, que hoy en día obviamente es estadounidense por nacionalización. Tremenda historia, más de 80 partidos entre ambas, 14 finales de Grand Slam, 22 partidos en Majors, disputaron 60 finales entre ambas. Es un documental de 53 minutos de ESPN Films que no te puedes perder. Una rivalidad que le da muchísima fuerza al tenis femenino y que lo ayuda sin duda a impulsarse a como lo vemos hoy, ¿no? Un tenis muy fuerte, muy sólido, una WTA con muy buen posicionamiento como deporte, ¿no? O sea, si hoy por hoy el deporte del tenis femenil como un deporte profesional es de lo mejor que hay en el mundo, no sé, comparado con otros deportes, incluso el fútbol femenil que ha crecido muchísimo en los últimos años, pues la verdad es que el tenis femenil a nivel profesional es de lo más fuerte que hay, ¿no? Es de lo más sólido, ¿no? Y es gracias a este tipo de rivalidades que se dieron en la década de los 80s, ¿no? Y en los 90s, luego también con Steffi Graf, ¿no? Tenistas impactantes, ¿no? Luego, obviamente, lo que fue Serena Williams, ¿no? Así es que, bueno, no se pierdan este maravilloso documental de la rivalidad entre Chris Evert y Martina Navratilova. El número 12 es tremendo, es un documental, una docuserie donde más que nada es la confesión de un tenista argentino que proyectaba para tener una gran carrera. Ganó 9 títulos ATP como Guillermo Pérez Roldán a finales de la década de los 80s y principios de los 90s. Hace un año esta serie se da a conocer y con ello los abusos físicos y psicológicos que sufrió a manos de su padre, de su mentor y de su coach y de su todo, porque le robó dinero, abusó de él, en fin, una historia tremenda que no se las voy a terminar de contar porque tiene una ironía increíble por la cual Guillermo tiene que terminar de dejar el tenis a una edad muy temprana, cuando parecía que le quedaba muchísima cuerda por delante. Es una producción de National Geographic que se transmite en Star Plus de ESPN. Una producción que vale muchísimo la pena. Salen Mariano Zabaleta, Pico Mónaco. Ellos son originarios de esta academia independiente de Tandil, de donde también surgió Juan Martín del Potro, por ejemplo, ¿no? Vienen de un lugar 100% tenístico de Argentina, ¿no? Así es que vale muchísimo la pena ver estos 3 episodios que duran 35 minutos cada uno, y que nos retratan una historia que en el tenis, en muchos deportes las hemos visto, pero en el tenis la hemos visto mucho más que en otros lugares, ¿no? Padres que por lograr el éxito, por lograr la cima del deporte, exponen a sus hijos a situaciones inexplicables, ¿no? De sufrimiento de padre a hijo que no se pueden entender, ¿no? Ahí está Agassi, ahí están muchísimos casos
que reflejan esta historia. No te pierdas este grandísimo documental confidencial, la historia de Guillermo Pérez Roldán. En el lugar número 11 les traemos la docuserie de Naomi Osaka, esta tenista japonesa. Una triste historia de una tenista que nunca fue al colegio, nunca estuvo acostumbrada a estar con compañeros de clase. ¿Se imaginan lo que es crecer así? No se pierdan la historia de esta tenista que no por nada hoy prefirió darle prioridad a ser madre, a casarse y a tener una vida más normal y dejar por lo pronto el deporte de alto rendimiento. Acaba de ser mamá. Abrió como muchos atletas, como Simone Biles, como muchos atletas, como Mardy Fish, a quien también traemos en este conteo de lo mejor en el entretenimiento televisivo del tenis. Trajeron el tema de las enfermedades mentales, de la salud mental, de la depresión, de las crisis de ansiedad, de lo que les provoca la presión y las altas expectativas. Para Naomi no ha sido nada fácil enfrentar el ser la atleta más importante del continente asiático de la actualidad, posiblemente de la historia. Y no te pierdas esta docuserie de 3 capítulos, cada uno como de 35 minutos. Está en Netflix, es tremenda. Salió hace unos 2 años, más o menos. Y es una serie que vale muchísimo la pena. Sí, fue en el 2021 cuando Netflix nos trajo esta extraordinaria historia de una tenista que, igual que Ashley Barty, ¿no? Número 1 del mundo, le ganaba a todos y prefirió irse a ser mamá, a criar a su hijo y a ser esposa. Súper valioso, súper aplaudible. Jamás criticaría una decisión de ese tipo, ya sea por una madre o por un padre. No se pierdan esta docuserie para entender muy bien por qué Naomi Osaka es quien es. Y bueno, Serena Williams, con esa grandeza, con esa carrera tan grande que tuvo, con lo que representa como atleta de color en el deporte blanco, tenía que estar en varios documentales. Y este es el primero de ellos, un documental que se hizo en el 2017, antes de su retiro, antes de aquella situación en la que se vio envuelta en la final del US Open contra Naomi Osaka en el 2019, donde buscaba igualar a Margaret Court. Antes de eso se publica este documental extraordinario que te refleja obviamente el lado pues más fashion de Serena, ¿no? Y además ese lado no solo fashion, ¿no? Sino también, como les digo, a mí me encanta ese lado donde Serena es toda una líder en la lucha por el racismo, en la lucha por la igualdad, en el feminismo. Definitivamente siempre ver cualquier documental o cualquier contenido referente a este personaje extraordinario, sin duda una de las deportistas más importantes de la historia, siempre valdrá la pena. Este es un documental que dura 1 hora 34 minutos. Está también aquí en México en Apple TV. Recuerden que obviamente yo les digo las plataformas aquí en México, varía evidentemente por país, pero bueno, ya con saber que en México está en cierta plataforma, pues bueno, eso les puede dar a ustedes una guía para saber más o menos por dónde la pueden encontrar en sus países. Tremendo este documental de Serena Williams, dirigido por Ryan White y transmitido por primera vez en el 2017. Te recuerdo, si te está gustando nuestro video, si te gusta este compendio, regálanos like, es lo que más nos sirve para que el algoritmo nos siga ayudando y podamos seguir creciendo en este proyecto que es All in Sports, pensado única y exclusivamente en ti. Tu like, tu comentario, una compartida es lo que más nos ayuda. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces alguna otra película que no he mencionado en el especial? Venga, compártelo conmigo. ¿Te está gustando? Apoya a All in Sports e interactúa con nosotros. Y en el número 9 vamos a repetir a Serena Williams con esta producción de ESPN extraordinaria. Un trabajo de investigación periodística
de 10. Tremendo. Serena contra versus The Umpire del 2019, que nos narra la fatídica noche de la final del US Open, donde Naomi Osaka no pudo celebrar como merecía su primer título de Grand Slam debido al gran escándalo que se dio con Serena Williams y el juez portugués Carlos Ramos. Tremenda esta historia, que obviamente cambia la historia del tenis, ¿no? Hoy es permitido el coaching. Esta historia no debió de haber sucedido. A mí me da gusto que se haya quitado el coaching. Ustedes lo saben, yo he sido uno de los promotores de quitar muchas caretas y muchas máscaras que se manejan en el tenis. Mucha hipocresía de pronto, ¿no? Cuando la realidad es que todos los tenistas toda la vida han recibido, ya sea señas o como gustes, trabajo de coaching, ¿no? Es una historia tremenda, es una historia que después incluso toma tintes de un pleito donde había temas de racismo, donde había temas de feminismo, ¿no? Donde incluso se estudió si los jueces eran más condescendientes con los varones que con las mujeres. Se descubrió en un análisis que sí. En fin, realmente es un trabajo extraordinario. Es de 1 hora, 51 minutos de duración. Si pueden, no se lo pierdan. Aquí en México está en Star Plus. Es una producción impresionante. The Backstory de ESPN. El caso de Serena versus The Umpire. No se la pierdan. Y en el número 8, otra historia impresionante, impactante. Otro atleta, otro deportista que abre el tema de la salud mental, de la depresión, de las crisis de ansiedad, de lo fuerte que es cargar con expectativas que a veces uno no merece, ¿no? Como Mardy Fish, tenista estadounidense que le tocó cargar con ser uno de los del cambio generacional cuando terminó la era gloriosa de Sampras y sus 14 Grand Slams, y obviamente Andre Agassi y sus 8 Majors. Ay, aquí en esta historia es tremenda, es también dura, es también triste, refleja lo complejo que es este deporte, lo duro que es ser tenista, ¿no? Y a mí me encanta, es un trabajo tremendo de Netflix, de esta serie que sacan al descubierto, donde narran diferentes episodios en la historia del deporte, obviamente no solo del tenis, sino que destacan por eso, ¿no? Por ser impactantes. La historia de Mardy Fish de 1 hora 20 minutos vale muchísimo la pena verla, porque definitivamente Mardy Fish es uno de muchísimos deportistas que pasan por esto, ¿no? Si le sucede a un Michael Phelps, quizás el atleta olímpico más grande de la historia, tener problemas de depresión, tener problemas de crisis de ansiedad, que lo señalen por fumarse un churrito de marihuana, que no le va a pasar a Mardy Fish y al resto. No te pierdas esta historia, que es realmente impresionante. Y en el número 7 tenemos un documental recién salido del horno, que este 2023 llegó a nuestras pantallas, lo trae Apple TV. Son 2 episodios largos, uno de 1 hora 37 minutos y otro de 1 hora 53 minutos. El mundo contra Boris Becker. Hace unos meses, Boris Becker estaba en una prisión allá en Londres, a tan solo 5 kilómetros del All England Club. De haber llegado a ser el tenista más joven en ganar el torneo de Wimbledon, que conquistó 3 de los 6 majors que logró, el mismo Boris Becker, su esposa, su entorno, nos platican esta historia llena de contrastes, de éxito, de fracasos. También esa etapa maravillosa donde fue coach de Novak Djokovic, también su etapa como comentarista, uno de los más prestigiosos de la televisión europea. Una historia fantástica, una historia imperdible, que
que está realmente buena. Se las recomiendo muchísimo. Es una de las que más me ha gustado, porque no puedes creer cómo puedes ir de ese nivel de grandeza a terminar cayendo en una cárcel a tan solo unos metros de donde alcanzaste la gloria. Muy pocos como Boris Becker. Redención, reinventarse, vaya que sí es una historia que vale la pena ver. Número 6, nos acercamos al top 5, la batalla de los sexos. La maravillosa historia de Billie Jean King y también el extenista, el señor Bobby Riggs, y este llamado el partido de los sexos. La batalla que se dio cuando Riggs tenía 55 años, cuando Billie Jean King estaba en la cúspide de su carrera tenística, pero después de que el mismo extenista ya había vencido a Margaret Court, que en ese momento también era la tenista número 1 del mundo, la había aplastado este extenista a esa edad. Y era un extenista muy fanfarrón que le encantaba estar en choque con toda esta idea del feminismo, de la igualdad, de que las mujeres ganaran lo mismo que los hombres y toda esta situación que obviamente siempre va alrededor de un deporte donde el tenis femenino, como lo comenté hace un rato, ha avanzado tanto y tiene tanto ganado con relación al tenis masculino, diferente a la mayoría de los deportes, ¿no? Donde la brecha todavía es verdaderamente importante. Si bien en el tenis todavía es importante la brecha, la realidad es que es mucho más justa y es de las más equitativas que hay en todo el deporte mundial, ¿no? Esta es una historia increíble. La propia Billie Jean King, en esos años, en ese momento del 73, cuando fue ese partido, es cuando se da cuenta de su cambio de orientación sexual. Ella estaba casada con un hombre, pero se da cuenta que le gustan las mujeres. Y es justamente en este periodo donde también narran cómo ella se convierte en toda una líder de este movimiento, ¿no? LGTB y bueno, ¿no? Toda una precursora de la lucha por la igualdad, por los derechos, en fin, toda una estrella y un personaje infaltable. Hoy en día, está en todos los torneos, es la figura, es un personaje extraordinario, Billie Jean King, que ese partido lo gana y le da una lección a Bobby Riggs, quien en ese momento entendió que no debía volver a retar a una mujer en su momento, porque pues evidentemente estamos hablando de que las mujeres, vaya que sí saben jugar el tenis. Una película extraordinaria, está en Star Plus, no se la pierdan, una maravilla, 2 horas, nada que no puedas para disfrutar. Una película histórica, un momento que marcó, porque a partir de ahí el US Open, de hecho, gracias a las exigencias de Billie Jean King, es el primer Grand Slam que iguala los premios entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es un momento del tenis que vale la pena revisar y que obviamente nos tiene donde estamos. La número 5 me fascina, la acabo de volver a ver para poder platicarles bien de ella. Es una historia increíble. Obviamente habla del tenis mexicano, de este tenis mexicano tan golpeado, tan destruido, tan en la lona como nos tienen sus directivos, y también la poca hambre que hay dentro de los tenistas nacionales, ¿no? Esperemos pronto podamos volver a tener leyendas como en su momento fueron estos maravillosos tenistas mexicanos como son Roberto El Pelón Osuna, Mario Llamas, Antonio y Gustavo Palafox y obviamente el señor Pancho Contreras, ¿no? Quienes llevaron al tenis a la cumbre máxima, a la final de la Copa Davis en 1962. Un Pelón Osuna, el líder de este equipo maravilloso, que también fue campeón del US Open. Una película, un documental maravilloso que es narrado por el propio Pancho Contreras, por los familiares, por los hijos de los extenistas, porque obviamente ya saben que el Pelón Osuna falleció muy joven, todavía en actividad en 1969, en un accidente de aviación, ¿no? Es una película llena de nostalgia,
llena de imágenes extraordinarias. Yo se las recomiendo a todos, no solo a los mexicanos, porque es un viaje por el mundo del tenis donde el propio Rod Laver, el propio Roy Emerson son los que prácticamente llevan la batuta de la historia, narrando lo que fue haber enfrentado a México en esa serie de Copa Davis, que si bien México obviamente la pierde, pero el camino, lo que fue el trayecto, venciendo a Estados Unidos, venciendo a los yugoslavos, venciendo de visita en unas condiciones impactantes al conjunto de la India, que en ese momento tenía grandes tenistas, fue una de las hazañas más grandes en la historia del deporte mexicano. Se perdió, sí, pero sin duda alguna esa final de Copa Davis de 1962, ahí queda como la primera final para un equipo latinoamericano en Copa Davis. También lo que fue obviamente el primer Grand Slam, lo que les decía de un latinoamericano, como fue el Grand Slam que consigue en Pasto en el US Open, el Pelón Osuna, ¿no? 9 títulos de Grand Slam ganaron estos personajes entre dobles y el sencillo, el de singles de el Pelón Osuna. Una historia extraordinaria que no te puedes perder, porque de verdad, qué imágenes, qué recuerdos. De mis favoritas, esta, definitivamente. Los Héroes de Chapultepec, una historia del 2020, dirigida por Mauricio Sariñana. Está en Claro Video, es una plataforma mexicana. Está gratis, se puede ver gratis. No te la pierdas. Héroes de Chapultepec. Imperdible. Impactante, dura, cruel. Es una historia dramática, ¿no? Y más a nosotros que nos tocó ver toda la historia de Andy Murray tan cercana, ¿no? Un chico que mira que tuvo que trabajar, mira que tenía la presión de ser por fin un británico campeón en Wimbledon. No solo fue campeón en Wimbledon en plena era del Big Three, hasta incluso hacerse llamar un integrante del Big Four, porque también ganó los Juegos Olímpicos en Wimbledon, se lo ganó a Federer, se nos olvida, ¿no? Esta historia tremenda, este documental de Prime Video, que en 1 hora 49 minutos nos narra el calvario que sufrió del 2017 al 2019 Andy Murray, hasta operarse la cadera, ponerse una cadera de metal, y ahora este regreso, ¿no? Ahora compitiendo, evidentemente ya no le alcanza para estar en la cumbre más alta, pero está con mucha dignidad, teniendo buenos resultados en algunos torneos, ¿no? A mí este personaje me encanta, es de mis favoritos. La verdad es una serie increíble, narrada por él mismo en primera persona, lo que también te refleja el tremendo trabajo que deben de hacer los tenistas, como decía Rafael Nadal, ¿no? Deja tú el rehabilitarte, el volver a llegar al lugar donde estabas, ¿no? Eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Y las dos cosas son tremendamente complicadas, ¿no? Este es un peliculón que está en Prime Video, es espectacular, es del 2019, también tiene muy poquito tiempo y la verdad es que vale muchísimo la pena. Si no la has visto, no te pierdas la historia de Andy Murray, de Sir Andy, quien de la gloria ha luchado como un guerrero para poder mantenerse competitivo. Y eso en un deporte como el tenis, donde el desgaste físico es tan duro, la verdad es que vale muchísimo la pena y hay que reconocerlo. Y llegamos al top 3 y no podíamos tener otra película que la final de la que les hemos hablado desde hace tantos días, ¿no? Como le hemos traído al recuerdo, la final de Wimbledon de 1980 en este peliculón Borg contra McEnroe. Dos polos opuestos, dos personalidades totalmente distintas, dos formas completamente diferentes de vivir y de desarrollar el tenis. Pero como bien decía el propio Borg, no era que yo no sintiese pasión, la pasión estaba por dentro. Lo que pasó es que tuvo que aprender a controlar sus emociones de pequeño, y esta película nos deja clarísimo cómo fue ese proceso para que Borg se convirtiera en esa clase de tenista que fue.
una pieza infaltable, este pedazo de película. No se la pierdan. Es una película dirigida por Janusz Metz en 2017, caracterizada extraordinariamente. Definitivamente es una de mis favoritas. La caracterización es impecable. Las escenas de tenis son buenísimas, ¿no? Igual que la de La Batalla de los Sexos, de Billie Jean King. O sea, dos peliculones de verdad que te reflejan por qué el tenis es uno de los mejores deportes, ¿no? Esta historia increíble donde John McEnroe y Bjorn Borg protagonizan uno de los partidos más increíbles, donde Borg se jugaba a ganar el 5º título consecutivo en Wimbledon y lo logra, remontando un partido increíble con un tiebreak extraordinario, ¿no? Que gana McEnroe de forma impactante, 18-16, el llamado por muchos tiebreak mejor, más dramático en la historia de las finales de Grand Slam. Nosotros ya pusimos esta final como la tercer mejor final en la historia de los Grand Slams. Así es que, ¿qué más les puedo decir? Ya se los he dicho mucho, no se la pierdan. Es un auténtico peliculón. La encuentran en Apple TV y también hay una copia en YouTube en español. Así es que bueno, piratesca, pero se ve de perlas. Así es que no te pierdas este peliculón del 2017, el señor Borg contra el señor McEnroe. La penúltima película que les traemos es un peliculón. Will Smith se voló la barda haciendo el papel de King Richards, de un personaje extraordinario, un papá que tuvo un sueño, un papá que soñó alto, un papá que utilizó sus propios medios, que no le importó la crítica, un papá que a pesar del color de piel de sus hijas, decidió crear a dos de las más grandes campeonas en la historia del deporte. Ya olvídense del tenis, porque lo que representan Venus y Serena Williams para el deporte estadounidense, vaya que sí es impresionante. 37 títulos de Grand Slam para Serena, 23 en singles y obviamente 14 en dobles, 21 para Venus Williams. En total estamos hablando de 58 títulos de Grand Slam entre las dos hermanas. Evidentemente ambas ganaron el oro olímpico en singles y obviamente en dobles, haciendo pareja como hermanas. Es una historia increíble, me imagino que ya muchos la vieron. No debo de perder mucho el tiempo contándoselas, pero si no la han visto, ¿qué esperan, no? Es una película con la cual es imposible no llorar. Es una película que inspira, que motiva, llena de muchos detalles que la hacen una cinta extraordinaria, donde Will Smith creo que estuvo también nominado al Oscar, si no me equivoco, ¿no? Impresionante esta película, no se la pierdan. King Richard del 2021, acaba de salir hace un par de años, aunque parezca que ya es vieja de tanto éxito que tuvo este peliculón. Una pieza infaltable en la filmografía del tenis, esta grandísima película que narra la historia de las hermanas Williams. No te la pierdas. Y bueno, la última opción que les traemos en este compendio de las mejores películas, series y documentales de la televisión y las plataformas streaming es, sin lugar a dudas, Stroke of Genius. Golpes de genio, este maravilloso, majestuoso documental de la rivalidad entre Roger Federer, el suizo, y Rafael Nadal, que toma como base aquella mágica final del 2008 en Wimbledon, aquel partido por muchos señalado como el mejor partido de todos los tiempos. Este documental celebra 13 años de aquella épica rivalidad, en el 10º aniversario de aquella final y en el 150 aniversario del All England Club. También como el 50
aniversario de la era Open, de la era abierta del tenis. Un documental que rinde homenaje a este bendito deporte en un momento cumbre, en una final que ya nos hemos cansado de hablar en los últimos días. Un partido que lo único que hace es ser una oda al deporte, ¿no? Una oda a la competitividad, ¿no? Un Roger Federer que resurge de las cenizas ante un Rafael Nadal que parecía imbatible esa noche en Wimbledon, pero que poco a poco se va metiendo en un partido tremendamente duro. Siempre tuvo ventajas, pero siempre Federer lo alcanzó, siempre Federer logró meterlo en sus terrenos, y cuando parecía que Roger Federer ganaría ese partido, cuando todo indicaba que Roger Federer sería por sexta vez consecutiva campeón de Wimbledon, que mantendría los 65 partidos en fila con victoria en hierba y que también conseguiría su 9º título en Wimbledon, o lo que hubiese sido su 9º título en Wimbledon, Rafael encuentra la forma de ganar el respeto, la admiración y la credibilidad del mundo del tenis al convertirse en campeón de Wimbledon en 2008. Una historia que no te puedes perder, un documental narrado por el mismo Roger Federer, por el mismo Rafael Nadal, por el mismo Bjorn Borg, que también vivió esa situación de buscar un 6º título en fila en Wimbledon. También por una Martina Navratilova, que ella sí logró los 6 títulos en fila en Wimbledon. No te pierdas este documental que te va a hacer llorar, te va a hacer reír, te va a hacer aplaudir, te va a hacer celebrar, porque definitivamente es uno de los momentos más importantes en la historia, no solo del tenis, sino del deporte. ¿Qué tal? Este es nuestro compendio de 15 opciones que traemos para ti, maravillosas, para que en estas vacaciones disfrutes de un material extraordinario y que además habla de algo que nos gusta y nos apasiona tanto como es el tenis. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, recuerda regalarnos like, es lo que más nos ayuda para seguir creando este contenido. Muchas gracias. Estamos a punto de llegar a los 10,000 suscriptores. Te invitamos a que te suscribas para que esta comunidad siga creciendo. Este es un proyecto que está solo pensado en ti. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Recuerda, tú aquí en All In Sports siempre ganas los mejores picks, las mejores historias, las noticias más importantes, obviamente especiales como este. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.